Ay, listo, perfecto, qué buena onda. Listo, qué buena onda. Muy bien, entonces recuerdo, perdón si, o sea, las preguntas que me han hecho se habían borrado, si alguien quiere por favor reformular las que no había alcanzado a contestar, aunque creo que ya, no, ya íbamos sobre el final de las preguntas. Creo que lo último que estaba contestando era lo de retroalimentación positiva negativa. Y de ahí ya me acordé, las acciones de las hormonas dihidrosolubles, y yo les estaba comentando, ya me acordé, que se había descrito la característica que tenían las hormonas hidroliposolubles y que yo me tomé muy buen tiempo de la clase para explicar cuál era el efecto acción que tenía, por ejemplo, la insulina, que es una hormona hidrosoluble, y cómo activaba los diferentes mecanismos, y que la explicación de eso está en esta imagen. Esa imagen hace específicamente la explicación de esto. Y cosas importantes a tener en cuenta de esta imagen, o sea, para quien me hizo la pregunta, por favor, estudies esta imagen. Primero, ¿cuál es la...? Disculpe, lo que pasa es que no está compartiendo pantalla. Ok, ok. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí. Pum, 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 acá. Aquí, decía que esta era la imagen importante en lo que respecta a este segmento del tema. Entonces es importante entender varios conceptos de los que están aquí inmersos en la imagen. Primer concepto, que la hormona siempre va a ser el primer mensajero, porque el segundo mensajero es lo que desencadena cuando la hormona se une al receptor, activando la cola de proteína G y por ende una enzima que para el caso de las hormonas, eh, o en general de las moléculas que tengan receptores transmembranales, va a ser en primera instancia esta que se llama adenilato ciclasa o adenilciclasa. Su función va a ser convertir el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico será el segundo mensajero por excelencia. Claro, habrán otras enzimas como el guanilato ciclasa que va a permitir convertir el el GTP en GMP cíclico, por ejemplo. Y hay otros segundos mensajeros aparte del AMPC eh, y el GMPC, es decir, el guanidino monofosfato cíclico, como por ejemplo el diacilglicerol, el inositol trifosfato y el calcio. Cada uno de estos es un segundo mensajero, sin embargo, del que más hablan en la literatura, en los libros que tenemos por leer, es del AMP cíclico. Los otros los nombro como para que tengan una idea de que hay otros segundos mensajeros. Si bien dos, después de que se activa la adenilciclasa, entonces se permite la conversión, y a su vez lo que va a hacer es que el AMP cíclico activa las proteinquinasas, lo cual permite fosforilar, recuerda que se llama quinasa fosforila proteínas citoplasmáticas. La fosforilación de proteínas citoplasmáticas da una reacción fosforilante en cadena, al cual va a llegar al núcleo, y se va a permitir que la señal que transmite la hormona hidrosoluble se busque específicamente el gen que codifica para esa hormona, lo cual lleve a que este gen se transcriba y se traduzca, y esa traducción se dé a manera de aminoácidos, oligopéptidos, péptidos, proteínas, es decir, una cadena aminoácidica. Y de esa manera eso va a permitir que, digamos, para el caso, por ejemplo, de la insulina, que se forme el canal venga y se manifieste en la membrana citoplasmática y la glucosa pueda cursar. Entonces yo en clase había colocado dos ejemplos, uno con la diabetes mellitus tipo 1 y otro con la diabetes mellitus tipo 2. Les recomiendo que les echen un ojo a esos dos ejemplos. Por otro lado, ¿cómo se termina o cómo cesa este proceso? Este proceso cesa por medio de una enzima llamada fosfodiesterasa, cuando estamos hablando del AMP cíclico, porque la fosfo de fósforo, di de 2, esterasa, permite pegarle
dos fosfatos al AMP cíclico, reconvirtiéndolo nuevamente en ATP. O sea, es decir, que rompe su condición cíclica, digamos que le devuelve los dos fosfatos inorgánicos, lo cual va a conllevar a que nuevamente sea ATP y todos los AMP cíclicos que están funcionando como segundos mensajeros vuelven a su forma de ATP. Y ahí se bloquea la señal. ¿En qué momento? Generalmente cuando la hormona hidrosoluble se despega del receptor, activando inactivando la enilato ciclasa y por ende inactivando los segundos mensajeros. Y los que quedaron se inactivan por medio de la fosfodiesterasa. Pero en el caso de las hormonas liposolubles, pues ahí no pasa eso como tal. De hecho, ¿por qué? Porque las hormonas liposolubles, primero, pues están adheridas a proteínas transportadoras. Las hormonas liposolubles atraviesan muy bien la membrana citoplasmática, por eso se dice que tienen receptores o citoplasmáticos o nucleares. La única hormona que tiene receptores nucleares son las hormonas tiroideas. Y al adherirse al receptor, pues fíjense que aquí no hay segundos mensajeros, aquí no hay AMP cíclico ni nada de eso, porque su mecanismo, o sea, su ruta es más corta, por ende es más directa para causar la transcripción y la traducción y por ende la generación de un péptido, oligopéptido o proteína nueva, como se menciona aquí. Ok, listo. Vamos a ir, permítame un momentito, traigo mi cargador, pero vamos a ir para hasta las 7:45 a responder preguntas y vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, vamos a dedicarle unos 20 o 30 minutos más. Ok, ya conectamos esto. Listo. Dice acá, María Fernanda pregunta, profe, buenas noches, me gustaría saber las dos leyes que actúan en el intercambio. En realidad, los dos autores confluyen en mencionar tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Dalton y la ley de Henry. En las guías yo explico bien qué significa cada una de estas leyes. Sin embargo, en las diapositivas vas a encontrar la explicación de cada una de estas leyes. Entonces, en realidad, no son dos, sino son tres. ¿Esto a qué hace referencia a la ley de Boyle? La ley de Boyle hace referencia a la capacidad que tiene un gas de generar mayor presión en un recipiente más pequeño. Sepan y entiendan que las tres leyes yo las explico bastante bien en el video que está colgado en YouTube, en el que se colgó el complemento de respiratorio. Yo explico súper bien las tres leyes ahí y por qué, cómo se relacionan y cómo se relacionan con todo lo que hemos visto. Esto apenas va a ser como un esbozo para quien no haya visto el video, vaya y lo vea. O para quien ya lo vio, vuelva y lo vea y vea esta explicación. Entonces hace referencia, claro, por esa razón estas dos imágenes que están acá. Y es como si uno cogiese una bolsa con aire, la cual está como medio fofa, pero yo disminuyo la superficie de la bolsa y claro, el aire se va a encontrar cada vez más limitado en su espacio, lo cual va a hacer que la presión del aire dentro del interior sea mayor. Y a eso es lo que se hace referencia. El volumen de un gas varía en forma inversamente proporcional a su presión. Es decir, por ende, que si bien a menor espacio, mayor compresión sobre las paredes y por ende va a generar mayor presión. Eso es importante porque eso hace referencia a las atmósferas, lo cual se relaciona directamente con la ley de Dalton. Porque ¿qué dice la ley de Dalton? La ley de Dalton hace mención específicamente a cómo cada gas tiene su propia presión parcial. Y por esa razón dice, la ley de Dalton es importante para entender la forma en la que los gases se mueven, según sus diferencias y su presión por difusión. O sea, me explico. Claro,
Lo que explica, lo que está mencionando Dalton es que si bien, como cada presión como cada gas tiene su propia presión, pues entonces tenemos que tener en cuenta qué es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la sumatoria de las presiones parciales de todos los gases. ¿De qué cuáles gases? Nitrógeno, oxígeno, argón, helio, hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Cada uno de ellos tiene una presión y la sumatoria de esas presiones parciales de cada uno de los gases genera la presión atmosférica. Entonces, cuando uno dice que Bogotá tiene una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, se está mencionando a qué es la sumatoria de todos estos gases. La sumatoria de las presiones parciales de todos estos gases. Pero hay dos que son súper importantes. ¿Cuáles? Uno el nitrógeno y dos el oxígeno. Pero son súper importantes porque son los más abundantes en realidad. El nitrógeno no tiene ninguna acotación específica desde el punto de vista de la biología humana, al menos referenciándose en aire, en agua la cosa es a otro precio, o en el espacio es a otro precio, pero al menos en tierra no. El oxígeno sí, la presión parcial de nitrógeno es de 78.6%, siempre. Y la presión de oxígeno es de 20.9, algunos autores mencionan que es de 21, algunos lo acercan a 21. Claro, entonces uno dice, 78.6 más 21, pues eso ya es como 98.6. O sea que el otro 1.4% es el resto de los gases. Según la situación que yo explicaba en el video preclase, decía, en el video complementario decía, sea que estés en Bogotá, en Cartagena, en La Paz, Bolivia, o en la punta del K2 o el Everest, el porcentaje siempre va a ser el mismo, el porcentaje de oxígeno siempre va a ser del 21%. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son los valores. La presión parcial es lo que cambia, no el porcentaje. Y por esa razón yo coloco aquí 760 milímetros de mercurio para un lugar como Cartagena y 540 un lugar para Bogotá. La presión atmosférica en Bogotá es de 540 milímetros de mercurio. Y si ustedes se fijan, entonces cuando yo hago la conversión, la regla de 3, entonces me doy cuenta que la presión de oxígeno en un lugar como Cartagena es mayor que la presión de oxígeno en un lugar como Bogotá. Por eso ustedes veían el guitarrista de Blink-182 en el concierto de hace unos días en Stereo Picnic y el man inhalando oxígeno. Pues ¿por qué razón? Porque la presión parcial de oxígeno en un lugar como Bogotá es mucho menor que en un lugar como Cartagena. Por esa razón aquí se va a sentir ahogado y por esa razón necesita inhalar oxígeno para poder sentirse otra vez fresco para seguir cantando, porque entre mayor altura, la presión atmosférica va a ser menor. Claro, ¿y qué tiene que ver esto con la ley de Henry? Pues que la ley de Henry establece una relación presión-solubilidad. ¿Cómo hace una relación presión-solubilidad? Pues sí, cuando ustedes hablan acerca de la difusión-solubilidad de los gases, hace referencia a que Henry explica cómo si bien un gas que tiene una muy buena presión se va a difundir bastante bien y esa difusión va a hacer que por ende tenga una mayor solubilidad. Entonces uno puede decir, por ejemplo, que el dióxido de carbono, que tiene una presión diferencial de los gases, porque su presión alveolar de CO2 es de 40, no de 44 como está acá, y su presión arterial de CO2 es de 45, pues va a generar una diferencia de presión de 5 milímetros de mercurio, lo cual, por tener una presión tan pequeña, pues su solubilidad va a ser como medio baja, hablando solamente de las presiones. Mientras que en el caso del oxígeno, la presión en el alveolo es de 105 milímetros de mercurio y en los vasos arteriales es de 60, lo cual genera una presión de 45. Eso va a hacer que sea bastante fácil que se difunda y por ende, si tiene una buena difusión, tiene una buena solubilidad. Pero aquí hay que sumarle algo más que dice Henry. Y es que resulta que nosotros ya sabemos que el oxígeno se difunde mucho, que el oxígeno es mucho menos soluble que el dióxido de carbono. Porque al oxígeno le cuesta, porque la única manera en la que el oxígeno puede transportarse es por medio de hemoglobina, 99%. Mientras que el dióxido de carbono se puede transportar a manera de bicarbonato, adherido a la hemoglobina o libre, lo cual le da mayor cantidad de recursos.
Si lo ponemos así en un versus, el oxígeno se lleva el punto de la presión porque él tiene que generar una muy buena diferencia de presión para poder solubilizarse. Pero el dióxido de carbono tiene una muy baja presión. ¿Por qué? Porque su solubilidad es muy buena. Porque por medio de la anhidrasa carbónica se solubiliza rapidito. Porque puede adherirse a la hemoglobina y porque puede viajar en mayor porcentaje libre. Bueno y juega, esto es un resumen del resumen. Hay que ver con detalle el video que yo les colgué para estudiar. Y si no lo entienden, Boyle, Dalton y Henry. Ok. Doc, ¿es mayor el dióxido de carbono en el alvéolo que en el aire ambiente? Uy, esa es una excelentísima pregunta y la respuesta es sí. ¿Y por qué la respuesta es sí? Porque mira que la presión alveolar de dióxido de carbono es de 40, recuerdan, no es 44, es 40. Es 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión en el exterior es de 0.0004%, lo cual equivale a un lugar como Cartagena a 0,3 milímetros de mercurio. Claro, la pregunta aquí es, un momento, ¿por qué aquí en el alveolo es de 44 milímetros de mercurio y aquí afuera es de 0.3? Y si es un lugar como Bogotá, pues aún menor. Y la razón es porque piensa que en el alveolo, como es una zona de intercambio gaseoso, es una zona donde constantemente se está expeliendo o se expele dióxido de carbono. Entonces el alveolo es una zona rica en dióxido de carbono, donde la presión del gas ahí es más alta que lo que generalmente suele ser en el exterior, sustancialmente. Paula dice, profe, ¿podría explicar nuevamente cómo funcionan las 4 válvulas del corazón? Ok, las 4 válvulas del corazón funcionan de una manera muy sencilla. Las válvulas funcionan a partir de la presión. Piensa que la válvula es como una puerta, ¿cierto? Entonces resulta que si bien, primero vamos a empezar por las válvulas auriculoventriculares. Una condición importante de las válvulas auriculoventriculares es que estas, perdón, me alejo aquí un poquito, es que estas suelen abrirse generalmente durante la diástole auricular. Entonces viene y se abre, tanto la mitral como la tricuspidia, lo cual hace que la sangre baje. Y al final de la sístole auricular, disculpen la confusión. Al final, la aurícula se va a contraer y la sangre termina de pasar de la aurícula al ventrículo. Y las válvulas auriculoventriculares se cierran. Y cuando se cierran, generan el primer golpe, el que le llaman el loop, que hay 2 golpes, ¿no? El loop. El loop. Perfecto. Cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, las válvulas semilunares también están cerradas, lo cual genera que el ventrículo se contraiga. A este momento de contracción se le conoce con el nombre de el periodo de contracción isovolumétrico. ¿Por qué le llaman iso? Iso, porque no cambia, es el mismo. Volumétrico, porque no cambia el volumen. Periodo de contracción isovolumétrico. Y claro, entonces el ventrículo se contrae. El líquido, por ende, genera mayor presión sobre las paredes para vencer, ¿qué? Para vencer la presión de las válvulas semilunares. Y cuando vence la presión de las válvulas semilunares, la válvula se abre y el líquido sale eyectado, poscarga. Y claro, entonces la presión dentro del ventrículo empieza a disminuir. Claro, obviamente, porque el líquido también empieza a disminuir. Y cuando la presión del ventrículo es menor que la del vaso sanguíneo, la válvula se cierra. Y cuando se cierra, genera el DUP. Y ahí es donde entiendes el DUP. Mariana dice, Doc, ¿precarga y poscarga es lo mismo que sístole y diástole? No, yo ya expliqué en el pasado qué es precarga y qué es poscarga. Es decir, creo que fue una de las primeras preguntas que contesté, mencionando que precarga hace mención a la cantidad de sangre que llega al corazón. Y que poscarga hace referencia a la fuerza que tiene que ejercer el ventrículo para eyectar esa sangre.
Por ende, a mayor cantidad de líquido que llega al corazón, mayor fuerza tienen que ejercer los ventrículos para poder eyectar esa sangre. Es decir, por ende, mayor poscarga. La ley de Frank Starling menciona que a mayor precarga, mayor poscarga. Pero no vas a entender los términos de precarga y poscarga o no van a quedar tan claros y simplemente te vas a aprender eso por aprendértelo. Vuelve y juega si no entiendes qué es neuroconducción, si no entiendes qué es, cuáles son los potenciales de membrana, si no entiendes cuáles son las ondas electrocardiográficas y por ende si no entiendes qué es ciclo cardíaco y por ende si no entiendes qué es gasto cardíaco. O sea, si no entiendes esas 5 cosas, primero entender esto, simplemente se va a quedar como un conocimiento vacío que no va a tener, o sea, no va a pasar nada con él. Dice, Doc, ¿qué es el área apneústica y área neumotáxica y el reflejo de insuflación? Claro. Las áreas apneústica y neumotáxica, voy a traerlo acá. Eso también lo explico al final del video que coloqué en YouTube, así que voy a hacer una referencia muy superficial a esto. Así que te recomiendo que vayas allá porque yo lo explico muy bien. Hace mención a las áreas que se encuentran involucradas con la respiración. Piensa por ende en lo siguiente. Yo estoy durmiendo y cuando estoy durmiendo no estoy controlando mi frecuencia respiratoria. Es simplemente que estoy aquí como durmiendo, pero algo debe pasar dentro del control autónomo que lleve a explicar que inhale y exhale, pero que sepa cuánto inhalar y cuánto exhalar. Piensa por ende en lo siguiente, tú inhalas, pero ¿en qué momento se detiene la inhalación? O por ejemplo, cuando exhalas, ¿en qué momento se detiene la exhalación? Los dos primeros núcleos que se encuentran que se encuentran en el bulbo raquídeo son los núcleos de control inspiratorio y expiratorio, que controlan la inspiración y la expiración. Pero los núcleos amniótico y neumotáxico se encuentran en la protuberancia. ¿Pero para qué sirven? Esta imagen que yo dibujé aquí. Lo explica con mucho más detalle. El núcleo neumotáxico, neuma hace referencia a respiración, mientras que táxico hace referencia a parada, permiten parar la inspiración y generar un momento de pausa. Mientras se activa el núcleo expiratorio, exhalas y para evitar la sobreexhalación se activa el núcleo amniótico. Ap hace referencia a parada y néustico hace referencia a respiración, o sea, una parada en la respiración. Y claro, este genera una pausa en la expiración y donde vuelve y se activa la inspiración. Entonces, mira, por esa razón los pongo acá. Inspiratorio, expiratorio para generar dichos momentos, mientras que amniótico y neumotáxico son las paradas, tanto la de la expiración como la de la inspiración. Y de ahí es donde vienen los dos nombres, o los 4 más bien. Claro, y por ende razón el reflejo de insuflación se activa generalmente en relación a los núcleos vulvares. Bueno, yo les recomiendo que porfa le echen una revisada en los videos, estudien nuevamente los temas. Recuerden que la idea con esto es ir un paso un poco más allá para comprender los conceptos y que tengan una aplicación digamos que en la situación cotidiana, para luego sí, o sea, que al hecho de entenderlos hace que cobren sentido. Bueno, voy a responder esta última pregunta ya para irnos. Dice, quiero entender cómo es la relación entre insulina, glucagón y somatostatina. Ok. Veamos por acá, un poquitico más atrás. Vamos a ver si por aquí tengo alguna imagen que me pueda apoyar en esto. Ah, sí, cool. Sí, excelente. En esta imagen, en este cuadro de tórtora, se resume cuál es la relación de glucagón, insulina, somatostatina.
Entonces, si bien piensan lo que menciona acá, por esa razón aquí lo señalé. ¿Cuál es la función del glucagón? La función del glucagón es elevar el nivel de glucosa sanguínea. Pero, ¿cómo eleva los niveles de glucosa sanguíneos? Generalmente, cuando, esto es muy importante, pregunta de parcial. Cuando haces ayuno, pasas unas 8, 10, 12, 18 horas. El glucagón y los glucocorticoides van a permitir elevar los niveles de glucosa en sangre. Por eso dice elevar los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo lo hacen? El glucagón, sobre todo, lo hace permitiendo que las reservas de glucosa que se guardaron en el hígado en forma de glucógeno se puedan romper. Si ustedes ya escucharon la palabra glucógeno, es porque yo ya la había mencionado en el pasado en el músculo. Y había comentado que el músculo permitía guardar glucógeno, el glucosa en forma de glucógeno. Ok, el glucagón tiene esa característica. El glucagón permite coger las reservas de glucosa que se generan a manera de glucógeno en el músculo, en el hígado, en el riñón, y partir ese glucógeno y mantener los niveles de glucosa sanguíneos. Cuando ya pasan más de 12, 18 horas, quien toma este papel son los corticoides, los glucocorticoides, generando un proceso llamado gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de formación de nuevo, neo de nuevo, y génesis de formación, o sea, la formación de glucosa de nuevo. Esto se hace por medio, por ejemplo, de la destrucción de los ácidos grasos, lo cual en cierta medida explica que el ayuno intermitente pueda funcionar para activar la eh, gluconeogénesis y a su vez pueda disminuir la masa grasa. Pero, ¿qué efecto entonces tendrá la insulina? La insulina tiene el efecto contrario al glucagón. ¿Cuál es el efecto contrario? Pues que disminuye la glucosa sanguínea. ¿Pero cómo la disminuye? Porque la insulina va y se conecta a las células, permitiendo que las células puedan absorber glucosa. Entonces, entre glucagón e insulina existe un efecto donde entre los dos van a permitir mantener los niveles de glucosa estables en sangre con el paso de las horas. Tú te comes un dulce y es evidente que la glucosa sanguínea se va a elevar. Pues claro, por esa razón ustedes han visto probablemente algunos personajes en internet que dicen, ay, vamos a ver si el chocolate aumenta la glucosa en sangre y tiene un glucómetro. ¿Y será bien? Pues obviamente aumenta la glucosa en sangre. Pero ¿quién se va a encargar de que ese shot de glucosa que llegó pueda entrar a las células? Uno, la insulina, que permite disminuir el nivel de glucosa, permitiendo que las células puedan, uno, utilizar la glucosa para hacer glucólisis y, por ejemplo, que las células del músculo, las células del hígado, las células del riñón o las células del corazón guarden glucosa, la usen y aparte de eso la guarden de manera de glucógeno. ¿Para qué? Para que tiempo después el glucagón venga y diga, oiga, ¿qué hubo? ¿Y mi glucógeno dónde está? Ya está ahí menos. Y entonces la somatostatina, ¿qué papel va a tener? La somatostatina inhibe la acción de la insulina y la acción del glucagón, es decir, que está por encima de las dos. Entonces, por ende, ¿cómo lo hace? Generalmente la somatostatina hace esto porque primero disminuye la absorción de glucosa en el intestino y al disminuir la absorción de glucosa en el intestino pues va a mantener los niveles de glucosa más estables en sangre. Eso por ese lado, a nivel intestinal, y a nivel del páncreas, porque va a inhibir los islotes alfa y beta pancreáticos de Langerhans, disminuyendo la secreción de insulina y glucagón. Recuerden, esto que acabé de preguntar es muy posible que sea una pregunta de parcial. Buena pregunta. Excelente pregunta. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Espero que tengan una feliz noche. Profesor, Dime. una pregunta.
pregunta rápida. Es que usted en clase mencionó que iba a volver a subir el link de los libros y eso, porque no nos dejaba entrar Ah, algunos. sí, ven, echamos un ojo a ver qué fue lo que pasó. Yo les recomendé desde el comienzo que porfa descargaran los libros. Se me hizo muy raro que personas no hayan descargado los libros. ¿Por qué? Veamos a ver qué fue lo que pasó. Porque yo intenté generar un nuevo link para que aquellos que no los hayan visto, perdón, que siempre los veían online, pues los pudieran descargar. Pero lo que creo que pasó es que OneDrive no está dejando o no está permitiendo esas acciones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, ¿dónde es que está eso? Ah, aquí está. Veamos. Ay no, ¿qué hice?